LISA Institute. Boletín semanal con noticias desde el 8 al 15 de abril de 2022. Titulares. En Seguridad y Defensa veremos: un analista geopolítico tiene que estar atento a lo que se dice, pero más a lo que se calla. Entender Turquía a través de los ojos de los jóvenes. El mapa de la lucha antiterrorista en España. Deterioro de la seguridad en Mali y su aislamiento internacional. Neutralidad estratégica de los países emergentes en la guerra de Ucrania. En inteligencia veremos: los intentos rusos de orquestar un incidente de falsa bandera. Una selección de los mejores libros de criminología en español. Las prioridades de la OTAN para fortalecer la cooperación en inteligencia. En ciberseguridad te explicamos: ataques de denegación de servicio, la técnica más utilizada por los ciberdelincuentes. Marketing y propaganda yihadista. ¿Debemos preocuparnos por la ciberguerra? En derechos humanos veremos: Alianza ANOE. Si la ONU no existiera, habría que inventarla. Películas sobre derechos humanos. El papel de la ONU ante el conflicto Rusia-Ucrania. Factores de riesgo y patrones conductuales de la violencia sexual. Bienvenidos al Boletín Semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de LISA Institute. Comenzamos. Seguridad y defensa. Un analista geopolítico tiene que estar atento a lo que se dice, pero más a lo que se calla. La geopolítica está muy de moda últimamente, sobre todo por las circunstancias actuales. Sin embargo, siempre debería estarlo. Al final, es la disciplina que explica nuestro mundo. La geopolítica tiene múltiples definiciones, dependiendo del manual que se consulte o del experto que la defina, y es un concepto que ha ido evolucionando a medida que la geografía física se ha visto superada por la globalización o el ciberespacio. En la masterclass de Ángel Gómez de Ágreda, el experto y profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, explica qué es la geopolítica, cuáles son las cualidades de un analista geopolítico y las claves para entender cómo contribuye la inteligencia al análisis geopolítico. Entender Turquía a través de los ojos de los jóvenes. ¿Qué piensan los jóvenes turcos sobre el impacto de la guerra ruso-ucraniana en su país y el papel turco? La deriva autoritaria de Erdogan, la entrada de Turquía en la Unión Europea y el problema que enfrenta el país con los refugiados son solo algunos de los temas que causan inquietud entre los jóvenes turcos. Paula Gómez Moñiz, estudiante de Relaciones Internacionales y analista internacional en prácticas en LISA News, ha realizado una entrevista desde Estambul, Turquía, con el objetivo de conocer el punto de vista de los jóvenes sobre la situación en su país. Para ello, entrevista a Orçun Çip, estudiante de Arquitectura de Estambul, y a Nezaket Algul, estudiante de Máster de Psicología viviendo en Estambul, pero originaria de la provincia de Duce. La entrevista la puedes ver en LISA News. El mapa de la lucha antiterrorista en España. El terrorismo es un conjunto de actos cometidos con la finalidad de intimidar a una población, obligar a un gobierno u organización a realizar o abstenerse de realizar algún acto o desestabilizar gravemente una estructura política, económica o social fundamental para un país u organización internacional. Más allá de los organismos más reconocidos y con competencia directa en cuestiones relacionadas con el terrorismo, en España existen otras unidades especializadas en materia antiterrorista, quizá menos conocidas.
Adrià Ferro Domingo explica en Lisa News cómo es el esquema de los organismos implicados en la lucha antiterrorista, cómo funcionan y cómo cooperan entre sí. Deterioro de la seguridad en Mali y su aislamiento internacional. En Mali, la fuerte degradación de la seguridad y estabilidad del país amenaza con extenderse por todo el Sahel occidental y hacia el Golfo de Guinea. En la zona de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, la situación de seguridad se ha deteriorado especialmente, con decenas de víctimas mortales y desplazamientos masivos de población provocados por el terror yihadista. Por otro lado, la Unión Europea y Estados Unidos han denunciado las masacres en Moura, región de Mopti, donde más de 300 civiles han sido asesinados por las Fuerzas Armadas malienses junto a elementos rusos, según Human Rights. La lucha contra el terrorismo no puede justificar en modo alguno las violaciones masivas de los derechos humanos, apuntaba Josep Borrell. En esta línea, Naciones Unidas exige el acceso urgente de la misión MINUSMA a estas localidades para apoyar las investigaciones de las autoridades malienses que niegan la responsabilidad de sus militares. Neutralidad estratégica de los países emergentes en la guerra de Ucrania. En el mes de marzo tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas una sesión especial de emergencia para la aprobación de una resolución de condena a la invasión de Ucrania. La resolución resultó aprobada con el voto favorable de 141 países del total de los 193 Estados miembros y la negativa de 5 de ellos: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Sin embargo, hubo 35 países que se abstuvieron, entre ellos China, India y Sudáfrica, integrantes del bloque de los BRICS, junto a Rusia. Brasil fue el único miembro de esta agrupación que votó a favor de la resolución, pese a que consideró indiscriminadas las sanciones impuestas por Occidente a Rusia. En Lisa News analizamos la postura de este grupo de países desde que estalló la guerra de Ucrania el pasado mes de febrero. Inteligencia. Los intentos rusos de orquestar un incidente de falsa bandera. En un extracto recogido de la masterclass ofrecida por Daniel Iriarte, el analista internacional especializado en geopolítica, seguridad global, desinformación y amenazas híbridas y profesor del máster profesional de analista de inteligencia del ISA Institute, nos explica y ejemplifica los ataques de falsa bandera orquestados por Rusia los últimos meses. En él desmiente, gracias a investigaciones OSINT, bulos e intentos de crear ataques de falsa bandera emitidos desde Rusia. Puedes leer el artículo o acceder a la masterclass completa desde Lisa News. Una selección de los mejores libros de criminología en español. Los libros de criminología son una herramienta muy interesante, ya sea para nutrir nuestro conocimiento en la materia o para dejar volar nuestra imaginación. Si no sabes qué leer esta Semana Santa, en Lisa News te dejamos una recopilación de los mejores libros de criminología en español. Las prioridades de la OTAN para fortalecer la cooperación en inteligencia. ¿Confían los Estados miembros de la OTAN lo suficiente entre sí como para poder cooperar en materia de inteligencia? Un trabajo de investigación publicado por la OTAN marcó en su día las prioridades que debían ser atendidas por la organización para lograr un aumento de coordinación en inteligencia entre los miembros. En Lisa News te contamos las recomendaciones principales en las que se centró la organización. Ciberseguridad. Ataques de denegación de servicio, la técnica más utilizada por los ciberdelincuentes. El ataque de denegación de servicio es el más utilizado a día de hoy por los ciberdelincuentes. Este consiste en sobrecargar una red o un servidor con solicitudes y datos, y su finalidad es que dicho recurso informático no esté disponible para los usuarios. María José Cárdenas explica en Lisa News en qué consisten los ataques de denegación de servicio, por qué los ciberdelincuentes emplean esta técnica y sus 3 grandes categorías en virtud de la herramienta utilizada para atacar.
marketing y propaganda yihadista. Con la evolución de las nuevas tecnologías, también se ha producido un desarrollo paralelo de la actividad criminal y terrorista. Internet les confiere a los criminales la oportunidad y posibilidad de poder contactar e interactuar con individuos sin restricciones físicas o geográficas. Esto les permite convertir el ciberespacio en una fuente de financiación, información, adoctrinamiento y adiestramiento, al mismo tiempo que crean una base sobre la cual sustentar su organización. En Lisa News analizamos las principales estrategias de propaganda del Daesh y Al-Qaeda a través de casos reales. ¿Debemos preocuparnos por la ciberguerra? El mundo interconectado en el que vivimos nos hace muy vulnerables a las ciberamenazas, entre las que se encuentra la ciberguerra. Estos ataques no perjudican solamente a empresas o personas físicas, sino que causan graves daños a nivel estatal e internacional, pues actualmente todo está digitalizado y en todos los ámbitos sociales se usa la tecnología. Las amenazas que plantea la ciberguerra son múltiples, difusas y en algunos casos desconocidas. En Lisa News te explicamos qué armas se utilizan y ejemplos de su impacto en la geopolítica actual. Derechos humanos. Alianza ANUE. Lisa Institute y ANUE se alían para sensibilizar sobre el trabajo de las Naciones Unidas y la defensa de los derechos humanos a través de la formación y la información. Si eres lector de Lisa News, sabrás que contamos con una sección en la que abordamos la actualidad y hacemos análisis sobre los temas más relevantes relacionados con los derechos humanos en la actualidad. También contamos con cursos relacionados con los derechos humanos, como pueden ser el curso de experto internacional en protección de civiles o el curso de Derecho Internacional Humanitario, a los que ahora se sumará el curso de experto en diplomacia y multilateralismo de ANUE, que se lanzará antes del verano. Si la ONU no existiera, habría que inventarla. A raíz de la alianza entre Lisa Institute y ANUE, la Asociación para las Naciones Unidas en España, entrevistamos a Xavier Guerrero, director de ANUE, para comprender por qué es clave el trabajo de ANUE en España, el papel de las Naciones Unidas en el panorama internacional actual y, en concreto, en la guerra en Ucrania, y por qué el multilateralismo es la herramienta más eficaz, ya sea regional o global, para lograr los objetivos de paz, desarrollo sostenible e inclusivo y derechos humanos para todos. También nos ofrece algunas claves para entender en qué consistirá el curso de experto en diplomacia y multilateralismo que se lanzará antes de este verano. Puedes ver la entrevista en Lisa News. Películas sobre derechos humanos. El 19º Festival de Cine de Canadá, de Human Rights Watch, presentará 5 películas sobre temas clave en materia de derechos humanos. El Festival de Cine se compromete a amplificar las voces valientes de todo el mundo. Presentará películas que profundizan en temas de derechos humanos, centrándose en Canadá, Georgia, Alemania, Mali y Perú, narrando relatos apasionantes de las luchas en curso, incluida la protección de las tierras indígenas, la experiencia expansiva del migrante, orgullo LGBTQ, efectos generacionales del Holocausto y justicia para sobrevivientes de violencia sexual. El papel de la ONU ante el conflicto Rusia-Ucrania. Si pensamos en el papel de los organismos multilaterales internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea para vislumbrar una posible solución a este conflicto con visos de consecuencias inimaginables para la paz y estabilidad mundial, nos suscita inmediatamente la duda de cuál debe ser su participación efectiva y si podrán realmente ejercer una presión suficientemente fuerte para poder resolver el conflicto. Ariadna Quintero, coordinadora de Programas y Derechos Humanos de la Asociación para las Naciones Unidas en España, ANUE, reflexiona en Lisa News sobre cómo la invasión de Rusia a Ucrania está tambaleando la concepción geopolítica conocida hasta ahora y hacia dónde se dirige el orden mundial. Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde Lisa Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín.
Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.